En 2019 salió a la venta el primer teléfono de Samsung pagable, digo plegable, el Galaxy Fold. Desde entonces, y habiendo comprado varios de los modelos posteriores, me he gastado más de 6.000 euros y he pasado desde el amor a la desilusión y últimamente hasta casi el odio. La cuestión es que como en muchos amores problemáticos o tóxicos, siempre queda la llama. Y ahora viene este nuevo modelo que se puso a dieta y apuesta a lo grande, incluso doliendo más, con un precio cada vez mayor. Lo que no duele es ganarte los mejores productos del mercado solo por suscribirte y comentar. Me voy a resistir esta vez y no voy a caer más. No lo sé, Martín, ¿eh? Yo lo he probado y está bastante bien, y esa resistencia tuya no sé. No me voy a dejar engatusar, y en este vídeo, si bien vamos a recordar los buenos momentos y las novedades con las que nos quieren seducir, también vamos a hacer memoria y recordar los modelos antiguos, los motivos de mi desilusión, y lo vamos a poner a prueba para que si caes, al menos sepas con lo que te puedes encontrar. Martín, aquí tienes a tu nuevo amor. Y casi te cargas al primero, Ana. Justo estaba probando el primer Galaxy Fold y justo da la casualidad que acá tengo todos los modelos que fui teniendo. Galaxy Fold 1, 2, 3, que fue los que compré. Ya después me avivé, dije, no, Samsung, mándamelo. Este está un poco accidentado. Están todos tocados. Y este es el Galaxy Fold 6 que nos mandó Samsung para poder comparar, que yo había usado, murió a los pocos meses de uso. Incluso tenemos acá el OnePlus Open. Desde la mierda y pantalla esta hasta este de aquí, que ya es más un teléfono convencional. Y este que es más cuadradito. Fíjate las mejoras del agujero que quedaba cuando lo plegaba y que fue evolucionando hasta que lo solucionaron completamente. Lo que no solucionaron es que era un teléfono bastante gordo. Pero ¿es la gordura un problema? El primer Fold, mirá la caja lo que era y todo lo que traía. ¡Pinchito! Funda Galaxy Buds, cargador de carga rápida, un adaptador, cablecitos. Estos son para adaptarte los Galaxy Buds. Nada más. ¿Nada más? ¿Ya está? Y mira el Fold 7, la caja que trae. ¡Pinchito! Lo primero es lo primero. ¡Wow! ¡Qué pantallón! Me encanta la pantalla esta, boludo. Pero si no la tienes ni encendida aún. No, ya, pero se ve espectacular. Mirá lo que es. Se nota mucha diferencia en la mano de lo que era el Fold 6 al Fold 7. Boludo. Me sale decir boluda, perdón, pero es casi más fino que mi teléfono actual. Pero es que te lo dije, que era mucha la diferencia. A ver. Se recontramamaron. Es un poquito más grueso que mi Galaxy S25 Ultra. Pero casi nada, ¿eh? Lo que sí sobresale bastante más es el módulo. Es como que tenga una capa más y además después están los anillos. Si lo llevas sin funda, baila un montón el teléfono cuando está apoyado en la mesa, ¿eh? Sí. ¿Ves? Le va la chacarera. A ver, para. El modelo anterior, joder, qué diferencia. Es casi la mitad. Tiene casi un 50% más de grosor. Y además increíble que de lo primero que mostramos en su momento, que ni siquiera cerraba bien, fíjate la diferencia. Y este tenía el gap y acá ni gap ni nada. Esa pantalla no va a aguantar. No puedo aguantar. Muy bonito, pero siendo tan finito, este no me va a salvar de un disparo como me salvó este, ¿eh? Pero eso no fue un disparo. Te cayó en punta una cosa que no sé qué estabas haciendo y ahí se quedó. Ya que estamos, ¿por qué no lo tiras? Ni loco. No sabía. No le va a pasar nada. Es que tiene pinta de resistente, ¿eh? Además. No, Ana, no. No lo tendría que haber tirado. ¿Por qué? Me lo cuento después, pero ya así se me murió este. Pero no en unas pruebas en vídeo. No, algo mucho más simple. No solamente el grosor, se nota el tamaño, que es más grande. Es más ancho, pero a la mano se siente espectacular. Y esto parece una pantalla de verdad. Fíjate esto. Primer modelo, 276 gramos. Fold 6, el modelo anterior al que estamos probando, 242. El Galaxy S25 Ultra, 217. Y el nuevo Fold, 217, lo mismo que mi modelo. Es un poco más chico, pero tiene doble pantalla. Y es que esto en el bolsillo es como llevar un teléfono normal. Bueno, uno de los grandes, pero sí, un teléfono normal. Y esta es una de las fundas, pero nos cagaron, Ana, porque viene una sola parte, no viene completo. Y viene con esto de acá, que es para poder ponerle el protector de pantalla. Vienen dos por si lo pones mal. No sé quién será tan tonto como para ponerlo mal a la primera. Y la parte que va atrás nada más, porque adelante solamente el protector de pantalla. Fold 7, Fold 6, S25 Ultra. Y la calidad de brillo, bien. No supera el S25 ni mucho menos. No, eso no. Mala noticia. Ahora si lo querés dejar abierto al totalmente, no se mantiene porque es tan finito que se cae para atrás. Fíjate la diferencia de tamaño. Del primero al último. Del 6 al 7 hay diferencia, ¿eh? De tamaño de pantalla se nota. Y fijaros, esta camarita de aquí la han quitado de debajo de la pantalla. Ahora tenemos agujerito porque las fotos van a ser mejores con eso así.
A ver si es verdad. Pero tampoco te acerques demasiado, Ana, porque a mayor cercanía y mayor tamaño de pantalla, mayor es el daño que puedes tener en los ojos. Hoy por hoy es normal encontrarte gente que está con problemas de ojo seco, de dolor de cabeza, escozor en los ojos que se están haciendo así todo el tiempo, y eso no es casualidad. Y es por eso que hay que protegerse los ojos, pero no con unas gafas para la pantalla, sino con las únicas que funcionan. Así que si quieres comprarlas te dejamos el link y un código de descuento que si no lo viste, la perdiste. Y si hasta ahora tenías un teléfono plegable de Samsung, arrugabas por el pliegue este de la pantalla. Fold 6, que se notaba también. Casi no mejoró en todo este tiempo, ¿eh? Y ahora, yo ya te digo que se nota, pero creo que no tanto. También es verdad que a más uso seguramente más se notará. Y además, algo bueno de los Samsung, también según cómo te venga, ¿no? Pero que por más que es tan finito, se abre bien. Mucho me gustaba la pantalla externa del OnePlus, pero el teléfono como que no queda bien abierto. Y el pliegue es distinto. Se nota menos ese pliegue. Y esa pantalla frontal fea de los Samsung permitía que la interna tenga un formato que al menos a mi gusto, que era mucho más chulo que otros teléfonos. Me dio la sensación de que los marcos frontales son más gruesos. Casi lo veo igual, ¿eh? ¿Pero arriba? Yo te juro que sí le veo. Bueno, lo podéis dejar en los comentarios vosotros qué veis. Va a máxima velocidad, 120 Hz y fluye maravillosamente. Es muy cómodo para ver contenido esto, ¿eh? Puedes ir abriendo distintas pestañas y las puedes ir acomodando en distintas partes para trabajar como todo un crack. Multitarea. Pero vamos, esto ya lo tenían los anteriores Fold. Lo que es nuevo y es una mala noticia es que antes podíamos utilizar el S Pen, pero ahora el propio de Samsung no se puede usar porque para hacerlo más finito le quitaron una capa protectora que hace que si le damos con ese se puede terminar hundiendo la pantalla. Con todas las funciones chulas que tiene Samsung te lo tenés que comer, que tampoco es que era ese, era uno especial para los Fold, pero puedes comprarte alguno de estos que simulan el dedo humano y bueno, con eso ya más o menos. Sí, pero con ese no tienes las funciones propias, esa es la pérdida. Es una cagada. ¿Y el volumen, a ver? Le falta un puntito de volumen, pero está muy pero muy decente para ver un video como el que hicimos de las momias de Nazca. ¿Vos crees que son extraterrestres, Ana? No lo sé, Martín, la verdad. Anda el vídeo para verlo. O el de la esfera de Buda, que es una locura. Puedes utilizar el teléfono con funciones acá y la pantalla ahí al plegarlo. Pero es que este se cae con más facilidad, me parece, ¿eh? Como es tan finito, a ver, ahí está aguantando. Se va a caer. Yo te aseguro que se cae. ¿Se está moviendo? Muchísimo. Tramposo, tramposo. No es tan fácil, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? Mira. Puedes poner así y si se mantiene, hacer la foto y vas viendo la previsualización acá. Y tenemos funciones también de inteligencia artificial integradas en el teléfono que le dan un plus. Hoy por hoy Samsung es la marca que más destaca en este aspecto, es el que mejor inteligencia artificial tiene. En conjunción con Google, porque se han puesto de acuerdo. Sí, pero es más completo que Google y mucho más que Apple tiene estupidez natural hoy por hoy. Y tenemos la función de intérprete. Vos vas a hablar con un inglés de pura cepa mientras que vos hablas en español, pero si tenemos este teléfono, traduce lo que vas diciendo en cada una de las pantallas, así puedes mantener una conversación. Hello baby, how are you? I'm a really big fan of the Galaxy Fold, but think it I'm not anymore. Bueno, se lo toma con calma para hacerte. Nena, ¿cómo estás? Ama, un gran fan del Galaxy Fold, pero sincronizarlo cree que lo hará. Eso es lo que te ha entendido, macho. No entiende nada de mi inglés tan esbelto. Yo nunca he tenido un teléfono plegable porque no creo que me hiciese falta, pero este Galaxy Fold 7 me está gustando bastante hasta el momento. I've never understood a foldable phone because I don't think I needed it. Te puso, yo nunca he entendido un teléfono en vez de he tenido. Te puede armar un quilombo brutal, ¿eh? Te arruina una negociación. So, you are saying that you will forget your Google Pixel phone and you will buy a Galaxy Fold 7? Bien, ¿estás diciendo que olvidarás tu teléfono Google Pixel y quién comprarás un Galaxy Fold 7? Como que no, macho. Que no entienda mi inglés es muy inentendible. Al navegar internet, realiza la función de inteligencia artificial y le puedes decir que te resuma esta web. Están diseñadas por expertos y basadas en investigaciones de la Universidad Complutense de Madrid. Ofrecen protección contra la luz azul y verde, únicas en el mundo, emitidas por las pantallas. Llegó el momento clave de probar estas camaritas. A ver si mejoraron con respecto al modelo anterior. La principal, en teoría sí, son 200 megapíxeles. Como la del S25. Vamos a saltar a esos 200 megapíxeles a ver si existen y valen la pena. Ultra gran angular. Zoom por 3. Un poco triste, nada más, pero se ve lindo. Modelo antiguo, modelo nuevo. Se ve un cambio de color, ¿eh? 3, 2, 1.
Hay un cambio brutal ahora. Cuando hablas en una videoconferencia con el modelo anterior, la otra persona va a pensar que tenés un teléfono de 100 euros por la mierda que se ve. Y algo genial que tienen los plegables es que podés verte mientras estás grabando con las cámaras buenas. Y la calidad Se ve bien. Pero no sé por qué tiene más brillo el Fold 6. Bailate algo. Baila tú. Vas a romper la pista con ese baile. Así te enamoré. ¿Resultados? Bueno, más o menos lo mismo. Todo está parecido, aunque se nota esa mejora de la cámara de 200 megapíxeles, obviamente, cuanto más acercas. Y también en las cámaras frontales. Se podrían llamar fundamentalmente esta. La diferencia abismal, vamos. Y también en esta mejora bastante. Lo que más me gusta de la inteligencia artificial de Samsung es esto. Fíjate, le das acá y vamos a hacer este tipo de cosas que realmente lo uso muchísimo en mi teléfono, ¿eh? Más que nada cuando sacamos fotos hay gente por detrás. Si esto lo querés hacer con Apple, te sale un cagoturo. Ya te digo. Quedaron un poco raras ahí mis manos, pero incluso se las ha imaginado y todo y queda bien, ¿eh? Acá quedó algo como medio raro, pero es que es brutal. Siempre la pega, lo hace muy, pero muy bien. Y es una herramienta útil, además de tener Google Gemini directamente ahí, que es una inteligencia artificial media pedorra, te tengo que decir, comparada con ChatGPT o Grok. Pero en algún momento te salva. Si se te rompe tu Galaxy Fold, estarás caliente. Pero más caliente vamos a estar con esta prueba. ¿Cómo tiran estos bichos? El Fold 7, con lo finito que es, aguantará. Porque tiene el procesador más potente que hay dentro de lo que son los Android. Fold 6, Fold 7, S25 Ultra. 3, 2, 1... Vamos ahí. Comienza ya con más temperatura el Fold 7. ¿Y velocidad? ¡Wow! Tiene bastante diferencia con respecto al Fold 6, ¿eh? Sí. 46 cuadros por segundo, 33. Mientras que mi Galaxy S25 Ultra va un poco más lento. Me parece que tú lo tienes un poco cargado. Eso es lo que pasa. Comenzaron todos más o menos a lo mismo. Y por ahora va muy rápido. Tiene que calentar, ¿eh? ¡Oh! Ahora está más caliente el Fold 6, ¿eh? Lleva unos 48 grados. Hay mucha diferencia con el S25 39. Y 44 grados. Calentó menos. Y ganó en la prueba. A todos. Vale que el mío está muy cargado, pero... Ya hay bastante diferencia entre el Fold 6 y el Fold 7, ¿eh? Ya voy viendo motivos para pasarme, ¿eh? Ya le estás mirando con buenos ojillos, ¿eh, Martín? A mí siempre me gustó. Si esto funciona en la primera, me retiro, Ana. No me ves más la cara. Fíjate. Es un poco raro, ¿no? Este es un accesorio de Razer que está buenísimo cuando funciona. ¡No me jodas! Sí que va. ¡Wow! Hemos perdido a Martín durante todo el fin de semana. Tenemos el volumen. Está media pedorra la calidad. Resolución 3D. 90 FPS, alto. Le voy a bajar a 60, a ver si... O es que se ve tan grande que es como tener una consola, ¿eh? Depende de qué consola, incluso pantalla más grande. Incluso más grande que la Nintendo Switch, aunque sí otro formato. Venga, vamos a enseñarle cómo se juega. No sé cómo se juega. A ver, por ahí suena un cofre, ¿eh? Está re bueno, Ana, este mando, ¿eh? Lo teníamos ahí durmiendo la mona. ¿Qué estábamos haciendo con nuestra vida? Y ahí... Pumba, 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 pumba. Pumba, pumba y pumba. No tengo más pumbas. Pico, pico. Si no de esto... ¡Qué bueno que soy! ¿Qué le pasa a este teléfono, Ana? Que va tan bien. Yo estaba esperando algún fracaso, alguna cosa. Bueno, a ver si pasa a los 3 meses. Si sos de los que juegan con móvil, te lo tenés que tener, ¿no? Así no se puede jugar. ¿Cómo que no? Si se juega espectacular. La mejor forma de usar este teléfono, te lo digo por experiencia, es así. Sentado en el sofá y te pones a ver toda la mierda que veas. Perdimos a Martín. Pero ojo, hay un problema. Eso aumenta radicalmente, que a mí me pasó, lo tengo medido, la cantidad de horas pantalla que usas al día. Porque cuando te pones ahí, cagaste. Perdido, ya te he dicho yo. Y ahora también te voy a decir una buena noticia con respecto al modelo anterior. A pesar de ser tan finito, este teléfono no pierde batería. 4400 mAh los dos. Bien. Bueno, quizás tenga un poquito menos de autonomía porque la pantalla es más grande. Pero el procesador es más eficiente en cuanto a duración de batería. Lo que no cambia nada tampoco es la carga. Se mantiene dentro de los 25 vatios para la carga normal, 15 inalámbrica y 4,5 la inversa. O sea que, mira, pones así, pumba, y cargas otro teléfono. Yo no lo haría. Ahora la pregunta es, Ana, ¿qué te parece? A mí me gusta, ya te lo dije el día que fui a verlo y lo sigo diciendo. Ahora aquí el tema es si te gusta a ti o no. Yo comencé el vídeo con una idea muy clara. Iba a decir que no me gusta. ¿Por qué? Mirá, yo decía que este Galaxy Fold era lo mismo que el S25 Edge, la versión finita que viene recortada, podríamos decir, comparada a un Galaxy S25 Ultra, que es más finito, más estético, sí, pero al final uno lo que quiere es power, funcionalidades, extras, como el S Pen, la cámara de zoom por 5, cosas que si una persona que se va a gastar tanta pasta busca, las quiere todas. Y en este caso, al tener un teléfono tan finito, no tenemos tampoco la posibilidad de tener ese tipo de cosas. Pero es que
que es tan finito y tan agradable y tanta pantalla que me está encantando. Y eso es un peligro. Ya sé yo. Porque el que caiga engatusado por esta sirena se enfrenta a grandes miedos, a grandes terrores nocturnos, como los que me fueron pasando a mí con los otros teléfonos, que se te raja la pantalla, que se te rompe el protector. Y lo más doloroso de mi Fold 6, estábamos ahí en una casa rural sentados comiendo en esos banquitos de madera, ¿viste? Ahí de un asadito. Y el teléfono me hizo a esta distancia del suelo, ¡pum! Y cayó sobre unas piedritas blancas. Al otro día, ni siquiera ahí mismo, el teléfono voy, lo abro y ¡clac! Me hace la pantalla y lo tienen grabado en un vídeo cuando estaba probando lo de Starlink. Se rajó y se apagó directamente toda una pantalla. Cuando hablé con los de Samsung me dijeron, tiene que haber sido por esa caída. Yo no estoy seguro. Para mí se rompió solo porque eso fue a las 24 horas posteriores, así, de la nada. Y es lo que me da miedo de estos teléfonos. Vos te los comprás, te pasa cualquier cosa. Por más que esté en garantía, Samsung lo que te dice, ¿sabés qué es? Se te cayó. Porque ellos dicen que tienen forma de saber si se te cayó. Seguramente por el acelerómetro. O sea, yo hago esto acá. Y ese teléfono ya Samsung dice de que saben de que se te cayó y lo tenés que haber roto vos. Nosotros hicimos un video puntual de todos estos dramas que tuvimos con Samsung e incluso gracias a ese video conseguimos que, por ejemplo, en España cambien el tema de que si se te raja el protector de pantalla te lo puedan cambiar gratis, porque hasta hace poco te lo hacían cobrando. Pero la cuestión es que hay veces que ni siquiera lo saben volver a poner. Y si se lo quitas y se te termina rajando la pantalla como los que tenemos ahí. Y son muchas cosas que rompen las pelotas. Conozco gente que compró el teléfono en 24 cuotas y resulta que a la séptima cuota se le rompió y tuvieron que seguir pagando a pesar de que el teléfono no lo tenían, o mucha gente se lo terminan cambiando cuando se le rompe por un S25 que lo tiene todo. Perdón el tostón que les doy, pero es importante de saber, porque por más que lo sepa, y yo sabiendo que este me lo dio Samsung, me parece que lo va a tener que probar solo por ustedes. Por favor. Falta una cosa por decir, el precio también es una mala noticia porque ha aumentado con respecto al Fold 6. A fecha de lanzamiento el Fold 6 valía 2.009 euros. A fecha de lanzamiento el Fold 7 vale 2.109 euros, o sea, 100 euros más. Sí, pero estás en la misma oferta de que si lo compras ahora te dan una versión en vez de 256 de que 512 o algo así. Es increíble que te cobren 2.000 euros por una mierda de almacenamiento de 256. Así que nada, yo lo que haría, si te lo querés comprar, espera un poco que baje de precio porque tanta guita, ¿no? Sabiendo lo que saben, es una compra en lo estético muy potente si querés saltar de uno a otro. Y ya después tendrás que ver si querés un Fold un poco recortado pero brutal o un Galaxy S25 Ultra que lo tiene todo. Perdona, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Este o el Fold? Voy a tener que hacer el sacrificio por ustedes. Ja. Si quieren saber más información sobre el Fold 7, ya hicimos otro video súper completo que se los dejamos relacionado y también nuestra experiencia con las plegables.